Episodio número 3085. Saludos y bendiciones. Esto es Estudio Sistemático de la Biblia por la gracia de Dios, y solo por la gracia de Dios estamos alcanzando ya una nueva semana, una nueva lección, una nueva oportunidad de aprender más y más de la santa palabra de Dios. Y en esta ocasión lo hacemos en la lección número 2. Apenas estamos en esta segunda lección de este nuevo trimestre, esta lección titulada El Génesis como fundamento. Este trimestre ya nuestro hermano Omar Medina lo introdujo en esa magistral lección número 1, y este trimestre pues está hablando acerca de alusiones, imágenes y símbolos. Cómo estudiar la profecía bíblica. Este es uno de los temas que más me apasiona, porque originalmente conocí el evangelio con esto de la profecía, y siempre veo la profecía como una alerta de que realmente Dios está al control. Él es el que obviamente provee para cada uno de nosotros, y podemos contar que fieles y verdaderas son sus promesas. Sus promesas se cumplen al pie de la letra, y esta semana el texto a memorizar es Juan capítulo 1, versículo 29. Juan capítulo 1, versículo 29. Al día siguiente, Juan vio a Jesús que venía hacia él y le dijo: Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan capítulo 1 y el versículo 29. Esta semana no nos acompaña el doctor y pastor Franklin Martí, quien oramos, ¿verdad?, para su pronta recuperación. Está poquito enfermito de salud, pero sabemos que estos comentarios son muy oportunos, son muy importantes. Ya para la siguiente semana que me tocaría, ahí estaríamos, ¿verdad?, complementando todos estos audios, pero como en cada semana, pues tenemos un contenido muy especial. Al final del programa estaremos compartiendo la vía de contacto de este ministerio, Audios de Bendición, con Omar Medina. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendícenos, dirígenos, acompáñanos, oh Dios, para que, como buen maestro, puedas impartirnos bien esta lección, y a la vez que podamos ponerla en práctica para tu honra y tu gloria. Favores que te pedimos y te agradecemos, junto con el perdón de nuestros pecados, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El principio de la primera mención. Esa va a ser la parte que vamos a continuar precisamente cuando toquemos la porción del domingo. Como en cada inicio de semana, hacemos también la parte introductoria del sábado. Uno de los principales problemas de algunas interpretaciones modernas de la profecía bíblica es que no reconocen que las raíces de esta se encuentran en la revelación previa del Antiguo Testamento. En el caso del Apocalipsis, por ejemplo, Juan da por sentado que su público original conoce el Antiguo Testamento y, en consecuencia, utiliza conceptos que son familiares para su audiencia. Esa es la parte que mucha gente no entiende de las Escrituras o no entiende de las profecías bíblicas, y por eso cuando van al Nuevo Testamento y ven todo esto, se ponen a tratar de hablar desconectados del Antiguo Testamento, y eso es un grave error, porque la Escritura que se conocía hasta ese momento era el Antiguo Testamento, y era lo que ellos manejaban, y estaban hablando, haciendo referencia a lo que ya ellos
obviamente conocían, tal y como menciona aquí el autor. Aunque es útil buscar en toda la Biblia los pasajes relacionados con el texto que se estudia en Apocalipsis, hay documentos bíblicos más relevantes que otros y fundamentales para entender mejor el libro. Esto es especialmente cierto en el caso del Génesis, que expone el camino por el que nuestro mundo descendió al caos del pecado. Casi todos los conceptos claves mencionados en el Apocalipsis aparecen de alguna forma en los primeros capítulos de la Biblia. Noten qué interesante el hecho de que en el libro de Génesis, tal y como mencionó un pastor una vez, que todos los libros inician y se encuentran en el Génesis. Y es una realidad porque el Génesis es un relato increíble, especialmente esos primeros 11 capítulos, cómo se detalla de manera breve todo lo que tiene que ver con el origen de este mundo, el origen del pecado y la trama que se desarrolla en consecuencia. Esta semana estudiaremos algunos grandes conceptos de los que constituyen el núcleo del Apocalipsis. O sea, la base del Apocalipsis va a ser lo que vamos a mencionar en esta semana. Comprender los fundamentos bíblicos del Apocalipsis permite al estudiante ver innumerables matices en el texto, cada uno de los cuales puede aportar importantes lecciones acerca de la naturaleza de la humanidad, la naturaleza de Dios y la naturaleza del conflicto que se libra en nuestro universo y por lo tanto también nuestra propia vida. Así que esto y más vamos a estar estudiando durante toda esta semana. Entrando propiamente a la parte del domingo, el principio de la primera mención, aquí encontramos que la mayoría de los programas académicos comienzan con un curso general que cubre principios amplios y básicos que formarán la base para el estudio posterior a medida que se profundiza en el tema. Del mismo modo, cuando se lee toda la Biblia, se descubre rápidamente que Dios también tiene un curso general de estudio contenido en el libro de Génesis, donde introduce ideas que serán examinadas más detalladamente en el resto de la Biblia. Y esto es muy importante porque sin el libro de Génesis, sin la veracidad de estos primeros 11 capítulos, y junto obviamente con los otros 39, todos los 50 capítulos de Génesis, estaríamos desconectados de la realidad y precisamente estaríamos en controversia porque los mismos discípulos y el mismo Jesús establecen todo eso como escritura, todo eso como un relato que realmente sucedió, valga la redundancia. Pero hay personas, incluso yo he escuchado que hasta sacerdotes dicen que esos son unos capítulos, como le dirían, como si fuera una metáfora, que no es que realmente existió Adán, que no fue que realmente existió Eva, sino que eso eran pueblos, que eso eran ciudades. Y yo digo, pero ¿y cómo es posible? ¿Cómo alguien que se hace llamar teólogo, que supuestamente estudió la Biblia, se atreve a decir una cosa semejante? Eso y más la gente cree porque el enemigo obviamente es un estratega de primera clase, haciendo creer cuantas fábulas la misma gente se inventa. En términos generales, la primera vez que se menciona un concepto o símbolo en la Biblia, sobre todo si esto ocurre en los primeros capítulos de Génesis, se establece allí una comprensión general de ese concepto para ayudarnos a entender cómo se utiliza más adelante. De paso, como yo mencioné el asunto de que algunos creen que es fábula, déjenme reforzar que los primeros 11 capítulos de la Biblia
al igual que toda la Biblia, en este caso el libro de Génesis, específicamente el libro de Génesis, no toda la Biblia, porque en la Biblia hay otros elementos, pero el libro de Génesis, especialmente esos 11 capítulos que hablan de la creación, son una narrativa. Y cuando estamos ante una narrativa, ahí usted no tiene que añadirle ni quitarle. Ahí usted no tiene que venir y buscar símbolos y buscar interpretaciones y equivalentes. No, no, no. Ahí te está dando un relato literal de lo que sucedió, y todos esos personajes son personas reales, seres humanos como tú y como yo, que vivieron en esa primera etapa de la vida humana. Algunos estudiosos de la Biblia se refieren a este asunto de estos conceptos como la ley de la primera mención, aunque sería más apropiado etiquetarla como un principio o un patrón, pues no es férrea y hay muchas excepciones a esa regla. El patrón que parece emerger del estudio general de la Biblia y de la profecía bíblica es que Dios instruye gradual y progresivamente a sus hijos, entregándoles información a lo largo del tiempo y a partir de un concepto básico que es ampliado numerosas veces a lo largo de los años o incluso de los siglos. Así que Dios hace como una especie de base para que podamos entender todos los demás principios que se van a desprender de la Biblia. Y a propósito de esto de los principios, a continuación se nos invita a leer Isaías capítulo 40, versículos 7 y 8, Isaías 40, 7 y 8, Malaquías capítulo 3 y el versículo 6, Malaquías 3, 6, y Hebreos capítulo 13, versículo 8, Hebreos 13, 8, para responder a la pregunta: ¿qué principios puedes deducir de estos textos para anclar en él tu estudio de las profecías? Acompáñame a la lectura de la santa palabra de Dios. Isaías capítulo 40, versículos 7 y 8. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente, como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Ahí está lo que dice Isaías capítulo 40, versículos 7 y 8. Ahora veamos Malaquías capítulo 3 y el versículo 6. Porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Ahí está lo que dice Malaquías capítulo 3 y el versículo 6. Ahora veamos Hebreos capítulo 13 y el versículo 8. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos de los siglos. Eso es lo que dice Hebreos capítulo 13 y el versículo 8. Ahora sí, respondamos a la pregunta: ¿qué principios puedes deducir de estos textos para anclar en él tu estudio de las profecías? Aquí escribí que los principios de Dios no cambian. Así como Dios no cambia y Jesucristo es el mismo por siempre. Eso fue lo que aprendí yo. ¿Qué aprendiste tú? Gran parte del mundo moderno habla de veracidad, no de verdad, pues supone que la verdad es algo que puede cambiar con el tiempo. En algunos casos, el concepto mismo de verdad es visto con suspicacia. O sea, la gente trata de hacer incluso mención a verdades relativas. Eso es verdad para ti, pero no para mí. Como que la verdad tiene un bajadero o un acomodamiento. Sin embargo, cuando Dios establece la verdad, no cambia de opinión. Una vez que comienza a enseñar la verdad a su pueblo, podemos contar con que las sucesivas repeticiones del mismo principio o tema bíblico
no cambian de significado, sino que por el contrario, arrojan más luz acerca de ese significado. Por lo tanto, al estudiar la profecía, tiene mucho sentido comprender adecuadamente el libro de Génesis, donde se explican por primera vez muchos conceptos clave que luego servirán al explorar el resto de la Biblia. De ahí entonces que cada uno de nosotros haga arreglos especiales para abrocharnos el cinturón espiritual y poder leer y desmenuzar todo el libro de Génesis. Incluso se recomienda mucho el hecho de que uno pueda hacer una relectura, porque probablemente lo has leído más de una vez, pero la verdadera lectura está en la relectura, sin pasar de un pasaje si no nos aprendimos bien qué es lo que dice. Y de esa manera entonces poder avanzar al siguiente una vez ya estamos preparados. A continuación se hace la pregunta final. ¿Por qué es tan importante que no permitamos que nada ni nadie, por convincente o lógico que sea, debilite nuestra fe en la Biblia y en las verdades infalibles que enseña? Y otra pregunta, ¿de qué maneras, incluso sutiles, puede producirse este debilitamiento? Sobre la primera pregunta, es importante que no dejemos que nada ni nadie debilite nuestra fe, aunque parezca convincente, porque lo que fue creado, o sea, lo que vemos, lo que se ve, fue creado de lo que no se ve. Entonces, en ese sentido, usted no puede simplemente creer únicamente en lo que ve, porque lo que vemos fue creado de lo que no vemos. De esa manera, entonces, ahí ya hay una ciencia detrás de todo eso. También, sobre la siguiente pregunta, ¿de qué manera, incluso sutiles, puede producirse este debilitamiento? Aquí escribí que el debilitamiento ocurre cuando dejamos que un pensamiento de incredulidad se cree en nuestra mente y éste persista, muriendo de hambre nuestra fe. Entonces, como bien dice Omar en una frase que él repite constantemente, alimenta tu fe y la duda se morirá de hambre. Alimenta tu fe y la duda se morirá de hambre, porque las promesas de Dios son las que alimentan nuestra fe. De modo que si tú no alimentas tu fe con las promesas de Dios, es muy probable que entonces debilites tu fe. Así que la recomendación es que te llenes de la palabra de Dios, que puedas entender que Dios no cambia, que el mismo Dios que libró a los jóvenes hebreos, el mismo Dios que está y que ha peleado las batallas de cada uno de sus hijos a lo largo de la historia, también peleará tus batallas. Aquí el tiempo se acabó. ¿Qué hemos aprendido en el día de hoy? Hemos aprendido este principio de la primera mención, lo cual enseña que en esta parte de la Biblia, estamos hablando del Génesis, especialmente los primeros capítulos, hay un concepto general que se enseña para que tengamos en eso una consistencia. O sea, así como se narra y se dan las bases de este estudio de la Biblia, ahí entonces vamos a estar yendo y viniendo en cuanto a los conceptos se refiere. Y es muy importante porque el hecho es que el Génesis es el fundamento, tal y como lo menciona esta lección número 2. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendícenos, dirígenos, ayúdanos, oh Dios, para que nada ni nadie nos debilite en nuestra fe, que al contrario, que tengamos una fe tan firme que pueda permanecer aunque se desplomen los cielos.
aunque veamos que todo el mundo alrededor empieza a abandonar la fe, que nosotros nos mantengamos firmes. Si alguien que admirábamos, si alguien que de alguna manera era un ejemplo a seguir, ahora está totalmente descarriado, que nosotros no seamos movidos por ningún viento de doctrina, que podamos permanecer firmes a ti y de esa manera entonces seguir profundizando nuestra vida espiritual. Que te sirvamos y que te agradezcamos cada día por tus misericordias junto a nuestra familia. Favores que te pedimos y te agradecemos por los méritos sagrados de Cristo Jesús. Amén. Amén. Espere con la ayuda de nuestro Dios para este lunes 7 de abril, la comprensión del amor de Dios. En el marco de esta lección número 2, el Génesis como fundamento, con el texto a memorizar de Juan capítulo 1 y el versículo 29, Juan capítulo 1, versículo 29, al día siguiente, Juan vio a Jesús que venía hacia él y dijo: Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Primera de Juan capítulo 1 y el versículo 29. Y tal y como lo habíamos mencionado al principio del programa, compartimos la vía de contacto de este ministerio, Audios de Bendición con Omar Medina. Lo pueden hacer, recuerden, vía WhatsApp, solamente vía WhatsApp al 484-838-8989. 484-838-8989 y también vía el correo electrónico omarmedina113@me.com. omarmedina113@me.com. También comparto mi número personal, es el 484-599-2831. 484-599-2831. También me pueden contactar vía WhatsApp y de esa manera entonces estaremos respondiendo a sus preguntas o también poder seguir profundizando en el estudio de la Santa Palabra de Dios. Muchísimas gracias por la fina gentileza de la atención dispensada. Estuvo con ustedes Tomás Polanco. Un día más para la esperanza, un día menos para el dolor. Que Dios les bendiga. Ánimo contra el miedo. Hay amor y paz en Cristo Jesús.